Empezamos los otros días con el shiur que di grabado sobre la Haggadah de Pesach, sobre la introducción de la Haggadah de Pesach, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito. Estoy enseñando para el que quiera saber, si le interesa, no sé si está en castellano, sé que está en inglés. Hay una Haggadah de una editorial que se llama ArtScroll, y que, bueno, que es una editorial muy importante que traduce libros y trae muchos libros con muchísimas explicaciones de distintas fuentes, ¿sí? Entonces yo ahora, cuando voy a nombrar distintos rabinos, no es que yo estudié todos esos libros, sino que estoy contando la recopilación que está en esta Haggadah, ¿sí? Vamos a pararnos en uno de los puntos centrales y que y en donde la participación de Dios, si bien siempre hablamos de la participación de Hashem, que obviamente está en cada momento de nuestra vida, eso lo tenemos asumido, quien más, quien menos, pero sabemos que todo viene de Hashem. Pero en Egipto sucedió algo que la Gadá lo relata y lo subraya, que no sucedió nunca antes, no había sucedido nunca antes. Y vamos a leer, es un pequeño párrafo con muchos comentarios al respecto, ¿sí? En la mitad de la Gadá dice, Vayotzienu Hashem Mitzrayim, Beyat Hazaká, y Dios nos sacó de Egipto con una mano fuerte, Ubizroa Netuyá, y con su brazo extendido, Ubemorá Gadol, y con grandes maravillas, con grandes milagros, Ubeotot Ubemoftim, ¿no? Con distintas palabras para enumerar, para nombrar lo que serían las maravillas, los milagros. Eso es un versículo, esto es un pasuk en el libro de Devarim, el último libro de la Torá, ¿no? Cuando Moshe está recordando y dejando su legado al pueblo de Israel antes de morir y antes que el pueblo entre a la tierra de Israel, les recuerda toda la historia, que hace 40 años Dios nos sacó de Egipto con todas estas situaciones. Entonces el versículo dice literalmente esto. La Haggadah empieza a interpretar el versículo. La Haggadah empieza a desmenuzar a qué se refiere cada cosa. Vayotzienu Hashem mi Mitzrayim, dice que Dios nos sacó de Egipto. Viene la Haggadah y nos dice, Lo Ariedei Malach, no fue un ángel a sacarnos de Egipto, Dios no mandó un ángel. Velo Ariedei Saraf, y no por un serafín, que es otro tipo de ángel. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre un Malach y un Saraf, o sea, no a niveles cabalísticos, que es mucho más profundo, pero vamos a ver una diferencia fundamental y básica. Veló a de Shaliach, y no mandó a ningún emisario. El Akadosh Barujú Bihbodou Beatzmo, sino que Dios en persona, si se puede decir así, Dios en persona fue a sacarnos de Egipto, con toda su gloria. Shenemar, ¿de dónde sabemos que Dios fue? ¿Por qué no decimos que Moshe sacó al pueblo judío? Si en definitiva Moshe, Aarón, había líderes del pueblo judío. Dice, no, porque el versículo dice claramente, con respecto a la plaga de los primogénitos, que fue la 10ª de las plagas, la Torá dice, Beabarti be'eretz Mitzrayim balayla ze. Dios dice, y voy a pasar yo personalmente por la tierra de Egipto esa noche. Beiketijol Bejor Beretz Mitzrayim, me voy a castigar, voy a matar a cada uno de los primogénitos en la tierra de Egipto. Meadam Beat Beima, desde un ser humano hasta un primogénito de un animal, de una especie animal. Ubejol Elohim Mitzrayim, Ese Shefatim Ani Adonai, dice. Y en todos los dioses de Egipto voy a mostrar mi poderío, yo soy Dios. Entonces, primero, obviamente, vamos a seguir un poquito, pero primero, cuando se habla que Dios es el que eliminó a los primogénitos, para saber eso es solamente Dios. El único que puede saber quién es el primogénito en una familia es Dios, porque puede haber mellizos incluso, pero uno de los dos es primogénito, y el único que puede saber quién es el primer hijo es Dios. Y sigue diciendo la Haggadah, Beabarti be'eretz Mitzrayim, voy a pasar esta noche por la tierra de Egipto, Ani velo malach, yo y no un ángel. De vuelta, la Torá cuando nos habla y dice yo voy a pasar, es que me está excluyendo a otros. Voy a pasar yo, no va a pasar otro. Entonces, ¿qué me está excluyendo? ¿Qué me está diciendo que no va a pasar? Voy a pasar yo y no va a pasar un ángel.
Veikeiti kol bejor beretz Misraim, y yo voy a castigar a los primogénitos. De vuelta me está excluyendo a alguien, ¿sí? Voy a pasar yo, y yo voy a castigar. Otra vez me excluye a alguien. ¿Quién es este? Ani velo saraf, voy a ser yo y no un serafín. Ubejol Elohim Mitzrayim Esesh Fatim, y en todos los dioses de Egipto, las deidades de Egipto, yo voy a hacer maravillas. De vuelta el yo. Ani velo Ashariach, significa que voy a pasar yo y no voy a mandar a alguien, a un emisario. Ani Hashem, yo soy Dios. Ani u velo Aher, yo soy el único Dios que existe y no existe otro Dios. Bueno, este es el párrafo que vamos a tratar de empezar a analizar hoy. Y dice así. Bienvenido, Adrián. Nos dice así. Hashem nos sacó a nosotros de Egipto. Dice que en este versículo que está en el libro de Devarim, nos describe la liberación milagrosa de los judíos por la intervención directa de Hashem. Como acabamos de decir, acá no hubo intervención de otra persona. No hubo otra cosa que Hashem. El único presente fue Hashem. Dice que el día de hoy, ¿sí? Después de haber vivido distintas catástrofes del pueblo judío, ¿no? A través de toda la historia, que podemos incluir incluso, Dios libre, lo del holocausto, digamos, los sufrimientos de los judíos en Rusia, las cruzadas, un montón de sufrimientos que pasaron a través de la historia. Dice que comparado con lo que sucedió en Egipto, entonces, ¿qué pasa? Uno con lo de Egipto puede no emocionarse, porque es algo lejano. Uno se emociona de algo que te pasó cercano, que conoces a alguien que lo sufrió, o que sabes de un nieto de alguien que lo sufrió, pero no te emocionás tanto de algo que sucedió tal vez hace 3.500 años, 3.400 años. Sí, o sea, lo natural es que uno no se emociona por algo tan lejano. De todas maneras, dice, en la noche del Seder, tenemos que tomar conciencia que el pueblo egipcio como que esclavizó a todos nuestros padres por varias generaciones, quitándoles toda la dignidad, absolutamente toda la dignidad, como Dios libre, como sabemos que sucedió en otras épocas. O sea, trabajo esclavo, no era un exterminio literal, pero sí había exterminio de los chicos en este caso, como que había una brutalidad perfectamente y fríamente calculada, la destrucción de las familias, el asesinato de los chicos, y ellos destruían cualquier tipo de oposición que tenían. O sea, el reino de Egipto no permitía ningún tipo de manifestación en contra de ellos. ¿Y qué sucedía? Ellos no veían un fin al sufrimiento. O sea, esto sucedió, ellos estuvieron durante 210 años en Egipto. Esclavitud fue 130, creo. Pero, exactamente. Pero, de todos modos, como que ellos no veían una luz al final del túnel. Entonces, cuando uno empieza a leer la Gadá y empieza a interiorizarse en lo que fue el exilio de Egipto, entonces uno puede entender, ¿sí? Obviamente puede entender los sufrimientos posteriores del pueblo judío, pero también puede tratar de entender lo milagroso que fue la salvación. O sea, y puede alegrarse por lo milagroso que fue la salvación, porque como que uno empieza a sentir, a través del relato, uno empieza a sentirlo en carne propia. Dice que el momento culminante de la salida de Egipto fue la noche posterior al 14 de Nisan. ¿Cómo fueron los eventos? El 10 de Nisan, que fue Shabbat, llamado Shabbat Agadol, el gran Shabbat, el 10 de Nisan los judíos reciben la orden de tomar un cabrito, un chivito, para sacrificarlo para Pesaj. Del 10 de Nisan hasta que se hizo la ofrenda pasaron 4 días. El sacrificio de Pesaj se hace el día 14 de Nisan, que es la víspera de Pesaj. Y se come en la noche de Pesaj. Dice, en el momento, o sea, el milagro sucedió
la noche de Pesaj, donde fue que los judíos ganaron su libertad. O sea, y todo esto sucedió no a través de políticos, de demagogia, de algún acuerdo, de algún arreglo que se llegó, sino, y ni siquiera a través de una rebelión, como es sabido que hubo una rebelión por parte de los egipcios. O sea, ¿cuál fue el milagro conocido en la historia? Hay un versículo que dice, Amaké Mitzrayim Bib Joreyem, que los egipcios fueron castigados a través de sus primogénitos. ¿Qué pasó? Cuando los primogénitos egipcios se enteran que la 10ª plaga iba contra ellos, porque Moshe advertía de cada una de las plagas, Moshe iba y advertía. Cuando los primogénitos se enteraron de la 10ª plaga, que ellos iban a ser, se iban a morir en esa plaga, ellos mismos se rebelaron contra el rey. Ellos mismos se rebelaron contra el poder en Egipto. Pero de todas maneras, lo que está explicando acá es que la salida de Egipto no respondió a ninguno de estos fenómenos. O sea, no es que se salió de Egipto porque hubo una rebelión de los primogénitos. Sí, hubo la rebelión de los primogénitos, es verdad. ¿Sí? Los egipcios estaban presionados, ya venían sufriendo durante 10 meses las distintas plagas. Pero el motivo por el cual salieron es porque Dios se rebeló. Dice que en general la divina providencia, la Shgachá Pratit, como se dice en hebreo, trabaja a través de sus emisarios. O sea, Dios no se presenta abiertamente. Siempre hablamos que Dios está oculto en el mundo. ¿Sí? Eso es por lo general. En Egipto sucedió algo totalmente distinto. Dice que por lo general Dios manda distintos tipos de ángeles. Y acá vamos a entender un poquito lo que dice la Agadá, que voy a ir yo y no voy a mandar un malaj, que es un ángel. Voy a ir yo y no voy a mandar un serafín, que es otro tipo de ángel. ¿Qué tipo de ángeles son estos? La Kabbalah lo explica mucho más en profundidad, pero para tener una pequeña idea, dice que los ángeles son creados para, lo que llaman malajim, son creados para acciones buenas, para hacer el bien, el gesed. Lo que se llaman serafim, los serafines, por lo general van con una misión de castigar, de destruir. En este caso, dice, Dios no mandó ni ángeles para hacer la bondad con el pueblo judío, ni serafines para castigar al pueblo egipcio, ni ningún tipo de emisario. En esta ocasión, dice, Dios trajo todos los castigos y la liberación de Egipto fue a través de su propio edicto. Dios mismo se presentó y se reveló. Hay un rab sefaradí muy famoso, Rabbeinu Bajaye, y él sugiere que si la justicia divina se hubiese revelado a través de un agente natural, que puede haber sido un ángel, por ejemplo, un agente a través del cual Dios se revela normalmente, eso hubiese sido como un sufrimiento para los judíos. ¿Por qué? Porque hay una característica de cuando Dios manda a un ángel, esto la Torá lo trae varias veces, lo vemos en una de las plagas en el desierto, cuando Aarón tiene que ir y Moshe van a frenar una plaga que hay en la mitad del desierto, en el medio del viaje. Dicen los comentaristas que como la plaga esa fue traída al pueblo judío por un emisario de Dios, por el Malach Hamavet, el ángel de la muerte, los malajim no disciernen. A ellos le dicen, hace tal cosa, y ellos no diferencian. O sea, como que caen buenos y pecadores cuando un ángel va a hacer una misión de Dios, porque ellos no tienen ese discernimiento. Entonces dice que si hubiese mandado Dios a algún emisario para cumplir la misión de matar a los primogénitos egipcios, hubiese muerto gente que no debía morir, ¿sí? Como dijimos recién, que el único que sabe a ciencia cierta quién es el primogénito y quién no, es Dios. Es más, está escrito, y ahí voy, Adrián, traen los comentaristas que, ¿qué pasó? Los egipcios entraron en pánico más aún, porque veían que en una misma casa, esto lo trae Rashi, en una misma casa fallecían varias personas, ¿no? Entonces, como que veían, Dios había dicho que iban a morir los primogénitos, y resulta que en una casa fallecían varios hermanos, entonces no se entendían, ¿qué quiere decir? Si son los primogénitos, tiene que fallecer uno, no varios. Y ahí Rashi explica, basado en los distintos comentarios,
que en realidad las mujeres egipcias cometían adulterio y tenían hijos con distintos hombres, entonces capaz que en su casa había primogénitos de distintos varones. Si bien el primogénito de la mujer era uno solo, el primero, pero capaz que este segundo hermano, tercer hermano, no era del padre, el que creían que era el padre, sino que era de otro. Entonces ellos como que entraron en pánico aún mayor al que ya tenían hasta ese momento. Sí, Adrián, decime. Lo que decís de Los Ángeles es parecido a lo de Sodoma y Gomorra, digamos, donde ahí fueron y destruyeron y no, digamos, de hecho, Abraham le dice, bueno, y si hay 10 justos, y bueno, igual, la destruyo igual, digamos. Bueno, hubo que sacar justamente de Sodoma y Gomorra, hubo un ángel en particular Un ángel para sacar a Lot y a la familia, para exacto. sacar a Lot y a su familia. Pero cuando Dios dice, después del pecado del becerro de oro, está la famosa discusión entre el intercambio, digamos, por llamarlo así, entre Moshe y Dios, donde Dios le dice a Moshe, bueno, mira, no voy a destruir al pueblo, pero a partir de ahora va a viajar un ángel con ustedes. O sea, el que los va a dirigir va a ser un ángel. Y Moshe le dice, y ojo con el ángel, le dice Dios, porque el ángel no discrimina. O sea, el ángel, si tiene que aplicar un castigo, él no sabe leer el corazón de la gente. Entonces, ahí van a tener que portarse bien. Y Moshe empieza la discusión, dice, no, mostrame, si vos me decís que me querés tanto, mostrame que me querés y vení vos con nosotros. Una famosa pasaje de la Torah que Moshe como que lo presiona a Dios para que él vaya con el pueblo judío y no quería que vaya un ángel dirigiendo al pueblo. Justamente por lo que dice Adrián, porque estamos diciendo ahora, como que los ángeles no discriminan. Entonces, en el caso que hubiese mandado un emisario a cumplir la misión de sacar a los judíos de Egipto, primero no hubiesen sabido quién era primogénito y quién no, porque como dijimos recién, sucedía que en una casa había varios primogénitos. El único que puede saber eso a ciencia cierta es Dios. Y otra cosa, que hubiesen sufrido también los inocentes por los pecadores, porque el ángel sale a hacer destrozos, digamos, no entiende diferencias. Dice incluso más, ¿por qué hubiesen sufrido los judíos? Es sabida la famosa discusión que trae el Talmud, que cuando Dios fue a salvar al pueblo judío, se presentaron los ángeles en el cielo y le dijeron a Dios, ¿por qué vas a salvar al pueblo judío? Dice, estos son idólatras, o sea, refiriéndose a los egipcios, y estos, los judíos, también son idólatras. Es sabido que ellos eran idólatras en Egipto, salvo la tribu de Leví, pero los demás, había muchos idólatras. Entonces los ángeles fueron y protestaron, escúchame, ¿por qué? ¿Por qué hace esta diferencia? Estos son idólatras igual que estos. O sea, como para mostrarnos el carácter de los ángeles que no saben diferenciar. Si Dios les da una orden, ellos van y cumplen la orden, es como un goylem, ¿no? Como el famoso muñeco de barro del Maharal de Praga. ¿No? En hebreo se dice un golem, una persona que es un muñeco. O sea, vos le decís, pelá papas y hasta que no le decís que pare, sigue pelando papas. Entonces, si Dios hubiese mandado un emisario, es como que no hubiese tenido, si podemos decirlo así, control de la situación. Entonces, Hashem dice que yo mismo voy a ir a sacarlos, y él mismo fue el que salteaba las casas de los egipcios, perdón, de los Yehudim, no castigaba ahí porque estaban viviendo uno al lado de otro. Entonces, marcaron con sangre del corderito, marcaron la entrada, como dice la Torá, que pintaron las mezuzot de la casa, y Dios, como que en esa casa no entraba. Sí, como que fue nada más una señal. Bueno, y de esta manera solamente como que mató a los primogénitos egipcios. Dice que podemos entender incluso mejor la intervención directa de Dios de la siguiente manera, dice. El faraón y el resto del mundo pagano, en general ellos como que cuestionan que Dios maneja el mundo. Ellos no creen en que Dios maneja el mundo. Hay distintos tipos de paganos, obviamente. Como dice el Rambam, muchas veces lo hablamos, que el error de muchos de los paganos es creer que Dios dejó el mundo en manos de los astros, que Dios dejó el mundo en manos del sol, de la luna, pero que en definitiva Dios está por encima. Y después hay otros paganos que no creen directamente en Dios, ¿sí?
Pero de todas maneras, el faraón y el resto de los paganos, si hubiesen sucedido eventos naturales por los cuales los judíos hubiesen salido de Egipto, ellos hubiesen seguido pensando que Dios no existe o que Dios no maneja el mundo. Esto lo trae el Rambán. El Rambán dice que el motivo por el cual Dios fue a sacar a los judíos de Egipto, él personalmente, para que no haya dudas que Dios existe. Porque los judíos pensemos que estaban encerrados en su casa, o sea, ellos no guerrearon contra los egipcios, la orden era que tenían que quedarse en su casa, ¿sí?, comiendo el sacrificio de Pesaj, y ellos estaban estaban de manera pasiva, totalmente pasiva, esperando que venga Dios a salvarlos. Entonces era evidente que Dios vino a sacarlos. Entonces el Rambán dice que el motivo por el cual el pueblo, Dios mandó, digamos, Dios no mandó a alguien a sacar al pueblo judío, sino que lo sacó él mismo, para que todo el mundo entienda que Dios existe. O sea, él quiso de esta manera mostrar su poder, ¿sí? Y al margen de esto, salvando él a los judíos, esto es otra explicación, que también dentro de los judíos, como dijimos recién, había idólatras. Entonces, era también una manera de convencer a los judíos que no creían en Hashem, que Hashem existía y que era el poder absoluto en el mundo. Y este pacto que se hizo en ese momento entre Dios y el pueblo judío, dice, este pacto es el que provoca que el pueblo judío esté inmune a cualquier tipo de maquinación para destruirlo. No, como que hay un pacto, en ese momento el pueblo judío tuvo una fe tal en Dios, o sea, porque realmente lo vio, y es como que entraron en un estado de un pacto tal que no se puede romper. Están inmunes, estamos, Baruch Hashem, inmunes a cualquier plan que haya para aniquilarlos. No existe, es algo que no puede pasar. Dice que cada cosa que sucede en el mundo es por la divina providencia. Pero como decíamos recién, Dios puede manejarlo reveladamente o de manera oculta. Puede hacer milagros, como las primeras 9 plagas. Las primeras 9 plagas también fueron milagros. Sí, pero las primeras 9 plagas es como que todavía no mostraba que Dios estaba atrás de todo esto. Si bien ya los egipcios, cuando fue la plaga de los piojos, la tercera plaga, los magos egipcios dicen, esta es la mano de Dios, porque ellos no podían manejar está escrito que ellos podían hacer magia, podían convertir el agua en sangre, podían hacer salir ranas de distintos lugares, todo eso podían hacerlo. Pero dice que hay ciertas criaturas tan pequeñas que ellos no pueden manejar, la magia no tiene fuerza de manejarlo. Y en ese momento ellos le dijeron al faraón, Etzva Elohim, este es el dedo de Dios, acá no podemos hacer nada. Pero de todas maneras es como que ellos podían creer que sucedían cosas naturales. Pero eso es cuando Dios manda un emisario. Cuando Dios manda un emisario, uno puede engañarse y pensar que las cosas suceden de manera natural. Pero cuando Dios, y esto lo dice el Maimónides. El Maimónides es muy interesante cuando habla, acá vamos a hablar de otro tipo de milagros, cuando habla con respecto a la profecía, y a la profecía de Moshe, dice que los judíos no creían en Moshe por los milagros que Moshe hizo. O sea, cuando uno cree por los milagros, la fe no es absoluta. Cuando uno cree por el milagro, la fe no es absoluta. Eso lo trae claramente el Maimónides. Que cuando los judíos tenían fe y tenemos fe en Moshe, no es por los milagros que él hizo, sino porque era Moshe. Lo mismo acá. Dice, no tenemos fe en Dios por los milagros, sino porque Dios mismo se presentó. Esto está todo basado en las palabras del Maimónides. Es así, ¿qué pasó? Como dijimos el otro día, como dije yo en el shiur que di solo, esto es un concepto muy sabido, que hay 49 portales de impureza, en el mundo hay 50, y 50 portales de pureza. Los judíos estaban metidos en una impureza tal, vos a veces le podés tratar de entender a otro algo, le podés hacer tratar de entender a otro,
pero hasta que no lo vea, por más evidencia que le traigas, no te va a creer. ¿Sí? No te va a creer. Por más que le traigas testigos y por más que se lo diga a alguien a quien le cree absolutamente todo, pero hay ciertos niveles de emuná, de fe, que tenés que verlo vos, no le crees a un testigo. Entonces dice así, que si Dios hubiese mandado un ángel, o hubiese mandado un emisario para sacarnos de Egipto, como que los Yehudim hubiesen todavía dudado de que acá participó Hashem. Tengamos en cuenta de vuelta que estaban metidos en 49 niveles de impureza, o sea, estaban en un deterioro espiritual absoluto, ¿sí? O sea, nosotros creo que no podemos imaginarnos, si a veces nos cuestionamos si nosotros hacemos bien las cosas, si no hacemos bien las cosas, si tenemos la intención correcta cuando hacemos una mitzvah. O sea, creo que no nos imaginamos la decadencia espiritual del pueblo judío en Egipto. O sea, no tenemos ni la menor idea. Entonces, para ese tipo de decadencia, la única manera de sacarlos de esa decadencia era a través de que Dios directamente se manifieste. ¿Sí? Esto es otra de las explicaciones de por qué Dios nos mandó un emisario y fue él personalmente. Ya vimos el Ramban, el Rabino Bejayel, historias ideas del Maimónides. Y acá hay otro comentario de un libro muy conocido también, Michtav Eliyahu, un libro ya más moderno. El Michtav Eliyahu dice lo siguiente. Él dice, déjenme ver exactamente cómo dice. Dice que probablemente el Zohar se refiere a esto cuando dice, a todo esto que venimos hablando, dice que el Zohar dice que era tal la corrupción de Egipto que el único que podía luchar contra eso, ni un ángel podía. El único que podía luchar contra eso era Dios. O sea, no había manera de luchar y demostrar la gloria de Dios si no era con la presencia de Dios directamente. O sea, que Dios se reveló, ¿sí?, para hacerlo claro a la vista de todo el mundo, ¿sí?, y especialmente del pueblo judío, que ellos eran esclavos que estaban totalmente oprimidos. Y jugaron un rol, como dijimos recién, totalmente pasivo en su liberación. Estaban encerrados en sus casas, no podían salir siquiera de su casa, lo único que ni siquiera podían preparar la comida para el viaje, como dijimos, ¿sí? O sea, estaban metidos en su casa encerrados. Estaban ahí metidos y es como que el Zohar dice que la manera de derrotar y de destruir la impureza que había en Egipto era solamente a través de la presencia divina. Era imposible de otra manera. El otro día lo dije, que está escrito que si en ese momento Dios no hubiese sacado al pueblo judío de Egipto, nunca más hubiese logrado sacarlo. ¿Qué significa esto? Como que Dios no puede hacer algo. O sea, Dios... Pero no es porque Dios no tenga el poder de hacerlo. Es como que los judíos hubiesen descendido a una impureza y a una corrupción tal que no había manera de que elijan otra cosa después. Ya hubiesen llegado a un nivel de donde no podían salir, a un pozo, digamos, muy profundo de donde uno no puede salir. Dice que, contrario a sus deseos, los egipcios, con esto vamos a terminar, una idea muy, 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 muy linda, muy interesante. Esta idea me gustó mucho. Esto lo trae el Kedushat Leví, que creo que el Kedushat Leví, si no me equivoco, lo escribió Rabbi Levi Yitzchok de Bardichov. Después lo voy a mirar. El Kedushat Leví dice lo siguiente: que el hecho que los egipcios indirectamente fueron artífices de la salida del pueblo judío, porque finalmente ellos los echaron a los judíos, pues ya no o sea, les trajeron tanto mal que los echaron directamente. Dice, es como que ellos indirectamente y contra su voluntad hicieron una mitzvah. En realidad los echaron no porque Dios quería que el pueblo judío se libere. Obviamente Dios quería liberar al pueblo judío. Pero los egipcios los echaron porque ya no los aguantaban más. No querían saber más nada con los judíos. Absolutamente nada. Entonces dice el Kedushat Leví que esto está como considerado como un mérito para los egipcios. Tuvieron el mérito de, aunque sea contra su voluntad,
cumplir una mitzvah de Hashem, cumplir una orden de Hashem. Y ahora vamos a ver qué significa esto en la práctica. Siempre está escrito, lo habrán escuchado ya, está escrito en el Talmud, que una persona que pierde una moneda, vos vas caminando por la calle y perdiste algo, y alguien lo levantó y lo necesitaba, vos cumpliste una mitzvah. Ah, pero no me di cuenta, lo hice sin querer, nunca le hubiese dado esa moneda, pero no importa, cumpliste una mitzvah. Aunque no quisiste, aunque no tuviste la intención, cumpliste una mitzvah. Siempre traigo también las palabras del Rambam, del Maimónides, que si no las diría él, es como que yo no me animaría a decirlas, ¿no? El Maimónides habla, cuando habla sobre la venida del Mashiach, él dice, ya lo hablamos creo varias veces, habla de cómo va a ser la venida del Mashiach y cuáles son las características del Mashiach. Y dice que tanto Jesús como aquel ismaelita, refiriéndose a Mahoma, ellos tienen parte también en el hecho que el mundo se concientice en la idea de Mashiach. O sea, ellos promulgaron la idea. Adrián, ¿no estás de acuerdo? Estás haciendo no con la cara. Bueno, el Rambam dice claramente que ellos promulgaron y ayudaron a la venida del Mashiach. O sea, ayudan a que va a venir. ¿Por qué? Porque antes que ellos empezaran a difundir la idea de que existe un Mashiach, había mucha gente que no tenía ni la menor idea de que en la Torá se habla del Mashiach, que el judaísmo habla del Mashiach. Entonces, incluso él le da mérito, el Rambam dice que es parte del proceso de la venida del Mashiach. Parte del proceso de la venida del Mashiach es que las distintas religiones digan, ya vino el Mashiach, ¿sí? Este fue el Mashiach, o va a venir el Mashiach, o lo que sea. Dice que incluso en las islas, en los lugares más recónditos del mundo, se habla del Mashiach, se habla de la idea de que va a haber un Mashiach. Dice, eso es parte de la revelación y de la venida del Mashiach. Y acá dice el Kedushat Leví, justamente con respecto a los egipcios, porque de acá salimos, estamos diciendo que los egipcios indirectamente cumplieron un rol fundamental en el éxodo de Egipto, que fue la Geulá de ese momento, la redención de ese momento, así como esperamos al Mashiach, bueno, esa fue una redención. Y los egipcios fueron premiados por eso, a pesar que lo hicieron contra su voluntad. Es sabido que hay leyes que evitan que, por ejemplo, un amoní, un descendiente de Amón, o un moabí, un moabita, varón, se conviertan al judaísmo. Está prohibido. Una persona se puede convertir, lo que se llama un ger, cualquier persona se puede convertir. Hoy por hoy se puede convertir cualquier persona porque ya no se sabe exactamente quién es descendiente de quién. Pero la ley, la letra fría de la ley dice, una amonita no se puede convertir, un moabita no se puede convertir. Un egipcio, ¿qué pasa con un egipcio? Un descendiente de un egipcio. ¿Se puede convertir o no se puede convertir? Un descendiente de Amán, del malvado Amán, ¿se puede convertir o no se puede convertir? Perdón, Joel. Sí. Tengo una consulta. Toda, dale, adelante. Porque tengo entendido que Ruth era moabita y la descendencia de David son los moabitas. Bueno, ¿O viene algo de por ahí? Después escuchar de vuelta los últimos minutos, dije moabita varón. O sea, un moabita o una monita varón no se puede convertir. Una mujer sí se podría convertir. ¿Ah? Ok. Bueno, sí. La Torá dice que es los varones. Ahora, ¿qué pasa con los egipcios? Dice que los egipcios, las primeras 3 generaciones del egipcio no se pueden convertir. ¿Qué significa? Bueno, es todo un tema alágico, complejo, pero como que llega un punto donde el egipcio sí se puede convertir. Y un descendiente de Amán sí se puede convertir. Y un descendiente de Yemak Sheman de los nazis sí se puede convertir. ¿Por qué dice? Los egipcios porque tuvieron el mérito de que sus ancestros ayudaron a la salida de Egipto. O sea, ellos, si bien querían el mal del pueblo judío, pero
de algún modo ellos ayudaron en la salida, ayudaron en el proceso de la salida. Podemos decir, dice acá el Kedushat Leví, que Amán también de algún modo ayudó, no sé cómo acá no lo explica, pero que tanto Amán como Sanjerib, que fue uno de los reyes más poderosos de su época, estamos hablando de 700 años antes de la era nuestra, que era un rey de Asiria, de Babilonia, que eran reyes muy, muy malvados, ¿no? Y con muchos decretos contra el pueblo judío. Sin embargo, los hijos de ellos, los descendientes, se pueden convertir al judaísmo sin ningún problema. Entonces, lo que quiero recalcar y rescatar de todo esto, estamos hablando que incluso un goy que fue nefasto para el pueblo judío, ¿sí? Que fue peor incluso tal vez que lo que pasó en el Holocausto. De todos modos, al haber hecho una mitzvah, haber sido una herramienta para que Dios lleve a cabo algo en la tierra, ellos tienen la recompensa de poder convertirse al judaísmo, ¿no? Como que haciendo una mitzvah sin querer, no solamente sin querer, sino contra su voluntad absolutamente. Entonces a veces nos cuestionamos nosotros, de vuelta, yo siempre hablo bien de mi generación. Siempre teníamos las discusiones en la yeshiva si las generaciones anteriores, de las que vos lees las historias, eran mejores o las actuales. Y yo soy de la idea que, yo personalmente, y creo que muchos piensan así, que nosotros somos más meritorios que ellos. Porque las pruebas que tenemos nosotros, probablemente ellos no las tenían. Entonces, muchas veces nos cuestionamos si hacemos una mitzvah, si la hacemos con el fervor suficiente, si es un mérito lo que hacemos, si no es un mérito lo que hacemos. Bueno, creo que si nos está mostrando la Gadá, nos está mostrando la halajá, que incluso alguien que fue nefasto para el pueblo judío hizo una mitzvah sin querer y esa mitzvah la recompensan, no solo sin querer, sino contra su voluntad, cuanto más cualquier mitzvah que hagamos nosotros, no estoy diciendo con esto que hay que dejar de hacer mitzvot porque ya tengo tanta cantidad, entonces vamos a hacer menos, no estoy hablando de eso. O no voy a hacer con las intenciones que corresponden, voy a hacer la tefilá sin pensar lo que digo, no es esa la idea. Pero seguramente, aunque lo hagamos de ese modo, el mérito nuestro es inmenso, porque nosotros, cuando hacemos una mitzvah, queremos hacer una mitzvah. Está bien, no nos sale de la mejor manera, no importa, nos va a salir de la mejor manera. Hoy no sale como no sale, pero sepamos que cada mitzvah nuestra cuenta y mucho, porque la hacemos con la intención de hacer la mitzvah. Lo hacemos claramente con esa intención. Porque si incluso una mitzvah que no tenemos intención de hacerla cuenta, la mitzvah que tenemos una pequeña intención cuenta mucho más. Bueno, vamos a seguir, si Dios quiere, mañana con el Lejaim y el lunes espero estar en el Shiur. Y